Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por escucharnos. Soy Lehman Strauss saludándole y dándole la bienvenida a nuestra emisión de hoy. Por favor, abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Y así leemos en estos versículos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estos dos versículos presentan una cuestión teológica importante. Principalmente se refieren al origen del pecado en la raza humana. Santiago, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, comienza con una admonición enfática de que el hombre nunca puede culpar a Dios cuando es tentado a hacer lo malo. Si algún hombre sostiene tal pensamiento, si algún hombre sostuviera tal pensamiento, nunca permita que lo diga. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación aquí, diferente a la expresada en el versículo 2, que es una prueba, habla de la atracción del hombre a hacer lo malo. Ahora, hay algunos líderes religiosos que llegaron a la conclusión de que si Dios permitió que el hombre llegara a tal circunstancia, la de estar expuesto a la tentación de hacer lo malo, entonces Dios fue el autor del pecado, al cual aquellas circunstancias le habían llevado. Bueno, esto no es verdad. El hacer aquello que fuimos advertidos de no hacerlo es algo común en la mayoría de nosotros. Por ejemplo, nos excusaremos diciendo que es alguna herencia genética o nuestro entorno, los cuales vienen de Dios, y luego concluimos que aquella necesidad de pecar vino de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Fue esta misma razón que nuestros primeros padres, Adán y Eva, argumentaron luego de su caída. Y esto solo puede venir de una mente carnal o no regenerada. Adán trató de presentar una excusa cuando le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Allá en Génesis 3:12. ¿Acaso no era Dios quien le había dado la mujer que le había tentado a comer del árbol prohibido? Él estaba culpando a Dios de su pecado. La única restricción que Dios había dado a nuestros primeros padres era razonable. Simplemente era una prueba de su fe y obediencia. No era una tentación a hacer lo malo. El poder de decisión descansaba en ellos, y ellos tenían tanto poder para elegir hacer lo correcto como para elegir hacer lo malo. Dios no presionó a Adán y a Eva a comer del fruto. Él se los había prohibido, y aún así, Adán trató de culpar al Señor. ¿Cuán a menudo hacemos lo mismo? Entramos en una situación, cometemos cierto pecado, dijimos algo que no tendríamos que haber dicho, o no dijimos lo que tendríamos que haber dicho, y luego culpamos a Dios. Pero mi amigo, una mirada a las Escrituras y luego al mundo nos muestra que el hombre no es lo que su Creador intentó que sea originalmente. Queridos amigos, estamos muy lejos de lo que debemos ser. El hombre está muy lejos de lo que era cuando vino de las manos de su Creador. ¿Diremos entonces que aquel hombre pecó porque estaba hecho de material defectuoso? Jamás, nunca piense de esa manera. En Génesis 1:27 leemos que Dios creó al hombre a su propia imagen. Y en Génesis 1:31 leemos: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Adán fue creado como un ser justo y santo, y fue colocado en un medio ambiente perfecto, enteramente adecuado a su naturaleza. Por lo tanto, no podía culpar a Dios diciendo que Él lo había creado con algún defecto o en un entorno inadecuado.
Ahora, el texto en Santiago 1:13 dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No es razonable pensar que uno que no ha sido primero tentado por el mal pudiera tentar a otro a hacer el mal. Es obvio que un hombre que se aparta del pensamiento acerca de Dios haciendo lo malo, debe también apartarse del pensamiento de que Dios tienta al hombre a hacer lo malo. Dios, quien es perfecto en justicia y santidad, no puede ser el autor del pecado. Uno que tienta a pecar debe estar él mismo abierto a la tentación a pecar. Por lo tanto, Dios no puede ser tentado. Atención, ningún hombre es llevado a pecar por las circunstancias en las que Dios le ha colocado. El bebedor no puede culpar de su borrachera a los amigos que le dieron su primer trago. Que ninguno de nosotros se excuse a sí mismo por hacer lo malo, culpando por ello a otros o a Dios. No existe absolutamente nada en la naturaleza de Dios que responda al mal, mi amigo. Dios es justo, Dios es santo, y por lo que Él es, nos guía por sendas de justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una y otra vez por la experiencia que menciona el Salmo 23? Dice, me guiarás por senda de justicia. Oh amado, créalo ahora. Dios nos guía por sendas de justicia, no de maldad. Nuestro Señor Jesucristo, quien era Dios hecho hombre, probó que no podía ser tentado a hacer el mal. Y Satanás calculó mal cuando pensó que Cristo, el hombre, podría ser tentado a pecar. Ninguna de las atracciones que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo llegaron a ser atractivas para él. ¿Por qué? Simplemente porque no conocía el pecado, dice 2 Corintios 5:21. Él no tenía pecado, dice Hebreos 4:15. Él estaba separado de los pecadores, dice Hebreos 7:26. Y 1 de Juan 3:5 dice, no hay pecado en él. Ahora, ¿cómo entró el pecado en la raza humana? Santiago nos da una respuesta razonable y satisfactoria. La tentación es tanto interna como externa. Es decir, puede venir de adentro como también de afuera. Cuando la tentación viene del interior del hombre, Santiago dice que es atraído y seducido de sus propios malos deseos. Pero también puede venir desde afuera cuando es tentado. Desde adentro son los malos deseos, desde afuera es una tentación. La tentación proviene primero de nuestros malos deseos. Donde no hay malos deseos no hay tentación. Pero no todas las personas tienen los mismos malos deseos. Una persona puede desear algo que para otra es repulsivo. Algunas personas criticamos a aquellos que tienen malos deseos. Deseos por los cuales nosotros no somos atraídos. Pero en esos momentos nos olvidamos que nosotros tenemos malos deseos que no son atractivos para ellos. Por ejemplo, algunas personas son mentirosas. Antes de convertirse, muchos eran mentirosos crónicos. Luego de su conversión, aún tenían la tentación de mentir. Por otro lado, tenemos una persona que aún antes de ser salvo era conocido por decir la verdad. Eran inconversos, pero decían la verdad. Ahora su debilidad no es la mentira, pero tiene otras debilidades. Y luego de su salvación, critica a su hermano a quien le cuesta decir la verdad. Pero él mismo falla también. Lo que estoy diciendo simplemente es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No critiquemos a otros que tienen debilidades que nosotros no tenemos, porque nosotros tenemos debilidades que los otros no tienen, ¿entiende? Nosotros no siempre tenemos una oportunidad de satisfacer nuestros malos deseos, pero cuando la oportunidad se presenta, allí llega la verdadera tentación. Dios no nos acusa cuando un deseo malo aparece en nuestro interior, pero sí lo hace cuando ese deseo rompe todas las barreras y aprovecha la oportunidad para pecar. La naturaleza caída del hombre está siempre inclinada a hacer lo malo. El Salmo 51:5 dice, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre».
Los pensamientos y actos de pecados surgen de un principio de naturaleza de pecado en nosotros. El corazón humano es por naturaleza malo y engañoso, dice Jeremías 17:9, y de él provienen los malos pensamientos. Son palabras del Señor en Mateo 15:19. Y en Mateo 7, versículos 17 y 18, muestra claramente que un árbol malo solo puede dar fruto malo. Además, todos debemos estar de acuerdo con Pablo cuando dice, el pecado mora en mí, Romanos 7:17. Es decir, el principio de pecar está aún en nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado y que la naturaleza de pecado ha sido erradicada de nosotros, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo leemos en 1 de Juan 1:8. La manera en que apareció la inclinación a hacer lo malo no es nuestro problema aquí. Sinceramente, su origen no importa. Todo deseo a hacer lo malo viene del corazón del hombre. Mis amigos, el pecado no es eterno. Se originó en la raza humana en el acto libre de Adán y Eva. Por el pecado de un solo hombre, Adán, la naturaleza pecaminosa fue impartida a toda su posteridad, a toda la descendencia de Adán. Esto es así porque Adán representa a toda la raza humana. Ahora, cada hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, sus malos deseos interiores, es atraído y seducido. Ahora, Santiago también se refiere a la tentación externa cuando dice, y seducido. La carne con sus deseos es el enemigo interno, y Satanás con sus tentaciones es el enemigo externo. El cristiano debe estar en guardia en todo momento. En Mateo 26:41 el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no fuera por nuestros malos deseos internos, Satanás nunca podría tener victoria sobre nosotros con sus tentaciones externas. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, pero no fue una presa para dichas tentaciones porque Él no tenía la naturaleza pecadora en su interior, no tenía malos deseos, en Él no hay pecado, declara el apóstol Juan. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto significa que Él estaba separado de la naturaleza pecadora. Fue tentado a pecar por Satanás, por los escribas, por los fariseos, pero nuestro Señor nunca se sometió a hablar o a actuar mal porque Él no podía hacerlo. Él rechazó cada ofrecimiento a pecar porque no había nada carnal en Él que respondiera a la tentación. Las tentaciones de nuestro Señor nunca surgieron como en nuestro caso, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa. Las tentaciones externas no perturbaron su naturaleza sin pecado. Satanás puede romper las defensas de un pecador caído, pero nunca pudo hacerlo con nuestro perfecto Salvador. No estamos sugiriendo aquí que Jesús era capaz de no pecar, sino que Él no era capaz de pecar. Hay una diferencia, ¿eh? Están aquellos que dicen que Jesús era capaz de no pecar y por lo tanto no pecó. Pero yo tengo un fuerte punto de vista acerca de la impecabilidad de Cristo. Él no podía pecar, Él no era capaz de pecar. Nunca tuvo una inclinación para hacer lo malo que era tentado a hacer. Es por lo tanto el pecador el que necesita la ayuda, no el Salvador. Conociendo las terribles consecuencias del pecado, a las cuales Santiago se refiere claramente y que nosotros retomaremos en otro estudio, nosotros podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Cristo es capaz de comprendernos y es capaz de socorrernos, pero no simpatiza con nuestros pecados, Nunca busquemos su agrado si nosotros cedemos al pecado. Es verdad que Cristo es nuestro abogado ante el Padre cuando pecamos,
Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Sí, pero recuerde que Dios no es fiel a usted y a mí. Él es fiel a Jesucristo. Si yo peco, debo confesar mi pecado. Y hay un hombre en el cielo, ese hombre es Jesucristo, el que se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y cuando usted y yo venimos ante Dios para confesar nuestros pecados, Dios, en su fidelidad a Cristo, que murió por aquel pecado que estamos confesando, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Habiendo sido atacado desde afuera por Satanás y habiendo sido tentado, el Señor Jesús siente lo mismo que nosotros. La Escritura dice que Él es conmovido. Me gusta eso. Qué ternura, qué compasión. Como puede ver, Cristo sabe lo que significa atravesar una prueba. Él comprende los feroces ataques de Satanás. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y obtener gracia para el oportuno socorro. Permítame preguntarle algo, mi amigo. ¿Está teniendo usted tentaciones en su interior? ¿Está siendo tentado desde afuera? Entonces venga al Salvador, acérquese al trono de la gracia. Permítame ir más allá de la tentación y hacerle esta pregunta muy personal. ¿Ha cedido usted a la tentación? ¿En este mismo momento es usted la víctima de las tentaciones externas e internas? No es pecado ser tentado, ¿eh? El pecado se comete cuando cedemos a la tentación. Si velamos y oramos ante el trono de la gracia, no cederemos a estas tentaciones. Cuando permanecemos cerca del corazón de Dios, no cederemos a ellas. Si usted ha sucumbido ante la tentación, usted necesita misericordia. Y si usted confiesa su pecado a Dios, Él extenderá su misericordia hacia usted. Mi amigo, si usted está siendo tentado, usted necesita gracia para resistir al diablo. Y si usted se acerca a Dios, Él le extenderá su gracia. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Oh, mientras haya tiempo y antes de que sea demasiado tarde, acérquese a Dios, busque a Dios. Bueno, ahora regresemos a Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hemos tratado las causas del pecado en los versículos 13 y 14, y aquí Santiago continúa con las inevitables consecuencias del pecado, principalmente la muerte. Si fallamos en venir ante el trono de la gracia de Dios en el momento de la tentación y cedemos a algún mal deseo, la Escritura dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. No debemos minimizar el pecado como mucha gente lo hace. Santiago quiere que todos conozcan el proceso del pecado. Él lo presenta en una forma simple. Observe estas 3 palabras en su Biblia: concupiscencia, pecado, muerte. Cualquier acto de pecado, el cual es una transgresión en contra de las leyes y de la santidad de Dios. Repito, cualquier acto de pecado continúa su curso natural. La Escritura dice: da a luz la muerte. Es que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. El pecado no termina con hablar una mala palabra o con cometer un acto pecaminoso. Oh, no, supongo que mucha gente lo cree así, pero el pecado lleva su fruto inevitable. Esto es lo que la ley de Dios dice. Y ningún hombre nunca se ha atrevido a desafiar esa ley ni probar que es inoperante. La muerte sigue al pecado como la noche sigue al día. Esta ley de muerte por el pecado fue introducida por Dios ya al primer hombre en su creación. Dios le dijo a Adán, a poco rato después de haberlo creado: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Eso lo leemos en Génesis 3:17. Adán pecó en desobediencia voluntaria.
y en el momento de pecar, la muerte espiritual entró, y con ella la muerte física después. Antes de la caída, el cuerpo humano era inmortal. Adán nunca hubiese muerto si nunca hubiese pecado. Pero luego de pecar fue imposible para Adán no morir, y como Adán era el representante de la raza humana, la muerte se apegó a cada uno de sus descendientes. La caída tenía que ser una extensión universal para toda la descendencia de Adán. Por eso leemos en Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y leemos también en Hebreos 9:27, que eso es correcto. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Mi amigo, ¿cuál es su actitud hacia su pecado? Hay dos cosas que usted debe hacer. Una es confesarlos y dos, abandonarlos. Oh, mi amigo, que Dios le ayude a hacerlo, pues en todo ese proceso usted necesita la ayuda de Dios. Clame a Dios por socorro, por ayuda. Confiese su pecado, reciba al Salvador. Bueno, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Nos vamos hasta nuestro próximo encuentro. Permítame escuchar de usted esta semana. Por favor, escríbanos. Dios bendiga sus vidas. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.